Saludos, mi nombre es Lenny Manuel García y hoy les presentaré un video de cómo hacer una aplicación de cédulas. Entonces, vamos a crear una aplicación que acepte la cédula de un dominicano y que muestre los siguientes datos: el nombre, el apellido, la cédula, la foto y la fecha de nacimiento. Vamos a utilizar esta API y algunos de esos datos. Aquí nos muestra los datos en JSON y vamos a usar, déjame ver, esos primeros, la cédula, el nombre, el apellido 1, el apellido 2 y la fecha de nacimiento, supongo. Entonces, cada dato, como va a ser referenciado con el JSON, tiene que estar correctamente escrito. Por ejemplo, la cédula tiene que pasar en mayúscula, nombre también, agregar la S. Apellido 1, debe tener el 1, apellido 2 también. Hay que crear un espacio entre esos dos porque si lo ponemos seguido van a estar pegados. Eso se va a ver después. Y el fecha de nacimiento también debe estar correctamente escrito. Debido a que el proceso para crear las carpetas y todo lo anterior en .js es largo, aquí podemos ver un ejemplo. Salimos hacia el disco C, entramos a una carpeta ya creada llamada AppMobile, aunque puede crear con MD. Pero aquí es donde yo voy a llevar todas las aplicaciones. Creamos otra que se llama AppCédula. Entramos a AppCédula y usamos el Ionic Start. Usamos el Creation Wizard. Decimos que no, eso es que te aparece una página web para seleccionar cómo quiero diseñar. Decimos que no. Utilizamos Angular. Y el proyecto lo llamamos Dominican Cell. Y aquí se va a crear todo lo de Capacitor y eso, hasta llegar al final. Y aquí entramos con code.a a nuestro Visual Basic. Visual Studio Code. Y ahora usamos Ionic, Surf, no me acuerdo bien, Lab. Sorry, ahí se me cambió ¿en cuál todavía? Cédula. Tengo que entrar a Dominican Surf. Y ahora sí, usamos Ionic, Surf, Lab. Y esperemos que salga. Dominican Surf. Okay. Esperamos un momento. Dura menos que la creación de todo eso. En G. Ok, esperemos. Vamos a ver. Sí, guarda. Déjame minimizar un poco. Vamos a ver la aplicación. Pestaña. Y esperamos un momento. Instala Ionic Lab. Sí, le damos que sí. Esperamos. Ok. Y aquí va a aparecer la pestaña. Vamos a, a ver cuánto sale. Ojalá me mande.
Ahora sí me mandó. Y aquí vemos las dos aplicaciones. Yo necesito, voy a poner ese lado, mostrar la aplicación y trabajar un poco con ella. Déjame, vale. Aquí yo abrí las dos pestañas que se necesitan, que son necesarias, que es homepage.html y homepage.ts de TypeScript. Así que voy a reducir un poco esto para tener un poco de espacio. Haceré completamente, pero por lo menos tenemos aquí los dos. Así como abrirlo de nuevo, por ahora la verdad. Se hace después. Bueno, aunque no tengo que usar las imágenes. Pero déjame ver si edit. Sí, no, tampoco. Editor, download. No, es lo mismo. Ok. Oh, aquí puedo trabajar. Oh. Ah, perfecto. Voy a aprovecharles. Entonces, el view, el diseño de que ponía. Soft control. ¿Será eso? Eso sí no creo que sea. Explorador. Es el explorador. Perfecto. Aquí eso me va a facilitar mucho. Entonces empezamos con varias partes. Creamos primero lo que es el diseño. Déjame aquí darle esta división. Sí, ¿de qué será? Bueno, voy a seguirlo un poco aquí abajo, dándose un espacio. Y vamos a crear un diseño. Déjame imaginarme el diseño. Supongo que vamos a usar una lista. Necesito cambiar a inglés. Entonces creamos un ion list. Entonces, ion ítem. No sé cuántos ítems voy a necesitar. Pero voy a poner mínimo 3. Tampoco sé si voy a necesitar otra lista. Vamos a recordar una lista en el medio, por ejemplo. Entonces aquí vamos a darle la tab, 2 veces tab. Y vamos a, déjame poner un label, supongo. Un label. En el label y escribimos cédula. Vamos a poner en el medio. Cédula. Seguimos. Creamos un input, supongo. Entonces le damos input. ¿Y qué le agregamos? Supongo que nada, todavía nada. Esto tiene un nombre, debería tener un nombre. Hay un input. Hay un input. Ahora sí. Vamos a poner lineal. Eso es la que me suena a facilitar mucho. Dame necesito copiar esto. Tenemos lo que es la cédula.
Vamos a crear una pequeña lista para especificar lo que tenemos que hacer, ya que estoy trabajando sin ninguna idea, la verdad. Ponemos aquí una lista, vamos a poner un párrafo sobre un H1, no, un párrafo y una cédula. Un H2 también. Dijiste una cédula. Vamos a crear el ítem, tenemos esto, tenemos una cédula, ponemos un input que diga cédula, voy a apellido, así dijiste la cédula y va a mostrarle esto, perfecto, claro, sí, exactamente. Entonces seguimos, hay un input, hay un ítem y utilizamos otro ítem. Pero supongo que lo voy a dejar aquí y utilizamos este en otra lista. Vamos a un list y veamos otro. Está aquí. Tenemos dos listas, perfecto. Y cada una de esas listas de aquí abajo debe de tener algo diferente. Supongo que una imagen para la foto, que no vamos a especificar todavía. Deja ver, image. La otra va a tener algún dato, será un párrafo. Tenemos que crearla como un párrafo. Y otra como un párrafo. Y otra como un párrafo. Párrafo. Y tenemos que ver cómo se ve. Y aquí está fuera. Image, párrafo. Perfecto, control. Vamos aquí. Voilà. Controles. Es diferente. Y vamos a ver. Aquí es dígito en la cédula. Aquí se va a poner la cédula. Vamos a poner un H2. H. Control S. Dígito en la cédula. HT. Control S. Perfecto. Ahora sí. Y aquí tenemos la estructura básica que debería servir para la creación de nuestro documento HS, aunque no tiene ninguna especificación. Pero, está bien. Entonces, le damos, vamos al constructor y tengo que guiarme ahora de los datos. Está bien. Sé más o menos. Está bien. Ok. Entonces, cédula, string, igual a, entre comillas, a ver si aquí dice el control. Aquí no se control. Punto y coma. Ah, función. Ah, punto y coma. Un, dos.
Ahora sí funciona. Está raro. Supongo que con 5. Entonces, nombre. Y una respuesta que nos dice que sirva para el servidor. Aquí tenemos la cédula. Este va a ser nombre. Este va a ser apellido. Necesitamos varios string. Necesito la foto. Tiene que ser string. Lo pongo. Y necesito la fecha. Y RS. ¿Dónde está? Ok, RS. Ok. Voilà. El RSOK va a ser la respuesta y las otras son letrados de datos. Entonces creamos. Sí, necesitamos un RS error por si acaso. A ver, por si no encuentra el dato. RS error igual a falso. Y ahora empezamos a crear. Creamos una. Vamos a crear una consulta. Una sincronía. La vamos a llamar consulta. Debe estar bien escrito, obviamente. Y el async necesita de un LED. Pero necesito también la URL. Déjame la URL. Ahora sí. Entonces ponemos un LED, URL. Entonces, aquí es la cédula, así minúscula. Así. Aquí le pedimos al servidor. La URL. Entonces, buscamos una respuesta también, de respuesta, la cual va a ser igual a wait, que espere. Y ponemos la respuesta en JSON. Respuesta punto JSON. No sé si en mayúscula o minúscula. Pero supongo que sí debe funcionar. No. Aquí hay un error. Tenemos que esperar los datos. JSON con un await. Espera los datos. Pero necesitamos la URL. Esto necesitamos esa parte de la URL. Por lo que entonces, sí. La respuesta igual a espera algo del servidor, que sería fetch. ¿Y qué esperar? Va a esperar lo que es la URL. Sí. Entonces, ahora sí.
espera la URL, que es el fetch va a pedir dicha URL, la URL se marca de esta manera, va a consultarse con el dato escrito de settler y los datos se van a, se van a pasar al servidor como una referencia de datos.json, o sea, de la manera que salen en el servidor. Entonces, si es así, vamos a poner this punto a res, después res error igual a false y this punto res ok igual a false. Creamos el if datos punto ok si los datos están bien, consultamos cada uno de los datos, el nombre del apellido, todo eso de la manera que si los datos están bien y el JSON son los datos de la respuesta, si eso es verdadero, cada dado debe estar referenciado con su respectivo dato en JSON. Entonces ponemos this nombre igual a, hacemos referencia a datos, ya que eso es lo que está pidiendo el JSON, que está aquí, y ponemos nombre de mayúscula, ya que hay que enlace bien de esos datos. Entonces ponemos this.apellido igual a datos.apellido y claro, necesitamos que se concatene con el otro apellido. Hacemos un espacio, agregamos otro más, datos.apellido y aquí agregamos el 2 y aquí el apellido, bueno, porque son los datos de JSON, que no se olvide. Que no se nos olvide eso. Entonces lo mismo para nosotros. Igual a datos.foto mayúscula minúscula foto. Entonces this punto fecha, la fecha lo puse así, fecha igual a datos punto fecha nacimiento, si no me acuerdo bien. Y el rs, ok, ya que se va a recibir los datos, this.rs ok, igual a true. Y se cierra. Supongo que hasta aquí está bien. Tendríamos que probarlo. Y debemos poner un else. Entonces, else. Si cualquiera de esos datos da un error que no es igual, tenemos que poner las respuestas. Es punto de ese error igual a true. Totalmente. Vamos a ver cuál sería la lógica. Aplicación que acepta la cédula del dominicano. Luego vamos a hacer los siguientes datos: el nombre de la apellido. ¿Qué se espera?
Se nos asignan la URL, se espera la respuesta de la URL, se comienza en salto el JSON, se descansa el JSON, si son verdaderos se muestran, si son falsos se presenta el error. ¿Cómo que vamos a crear otro? Vamos a crear otra clase que esta va a servir cuando hay un error. Enviando se va a llamar. Estoy creando dentro de la otra. Hay un error aquí. Se me va. Entonces, perfecto. Ahora, cualquier cosa, dice rs error igual a false, que eso cuando se presenten los datos, ¿cierto? Verán ahora. Y dice, cuando se vayan cambiando los datos, a guardarlo. Cuando se vayan cambiando los datos, roles, vamos. Entonces se va a poner esa false y no se va a mostrar ningún dato del servidor. Perfecto, entonces. Ok. El módulo rolling. Bien. Problemas de compilación. Ahora, ¿qué va a hacer aquí? Vamos a ver. Sin consultar. Ya. Ya. Ok, guardamos todo eso. Save. Ahora se debe de funcionar. No que no va a funcionar, no tengo referenciado en código HTML. Ahora cumplo correctamente. Ok, está bien. 42 de carga, 50 minutos. Está bien. Entonces, necesitamos la referencia a cada una. Aquí yo puse la referencia imágenes, pero necesitamos acordarnos el nombre. Déjame poner fecha mayúscula, la cédula, agregar. Todo en mayúscula. Hay otro donde dice, ok, perfecto. Entonces, control S. Entonces tenemos que agregarle un botón. Porque necesito agregarlo. Ok, se lo pone aquí. Necesitamos agregar un botón para que funcione todo eso. ¿Y dónde vamos a agregar el botón? Vamos a agregar el botón debajo de todo esto. Déjame ver. Todo eso. Perfecto. Debajo de la lista. Supongo. Tapa.
Entonces al botón le vamos a poner Smart Block y vamos a llamar a la función consultar. Entonces vamos a poner cuando le demos clic, esto es un evento. Voy a llamarle a la función consultar, como dice. Consultar. Entonces puede ser que se llame el evento y si llama la función necesitamos otra cosa. Nada, vamos a ponerle el color igual a... Eso es un verde, yo creo que vamos a hacer un verde. Ok, ¿qué escribe así? Sussex. Yo creo que falta una S. Okay, y ya. Y necesitamos otra cosa. No sé qué necesitamos ahora mismo, pero vamos a llamar. No sé cómo se ve. Controles. Un nombre. Bueno. Okay. Consultar. Está bien, perfecto. Aquí necesitamos hacer una referencia a todos los datos que se muestran en esta parte. Por ejemplo, ítem. Necesitamos una referencia a la foto. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos decirles que nuestra fuente es la foto. Foto con mayúscula. Y que no muestre ningún árbol en ese clip. Entonces está bien. Y la P necesitamos, ahora vamos a mostrar primero el nombre, obviamente, o la cédula. Pues se muestra primero la cédula. Cédula. Nombre. Apellido. Okay. Fecha. ¿Y fecha? Supongo que el botón de llamar le hace referencia a los datos que se muestran ahí abajo. Vamos a ver si así que funciona. Controles. Está mal escrito aquí. Vamos a programar para que no funcione. Entonces, ¿cuál es el error? Claro, no. Ahí les que abre, ahí les que cierra. Ahí les que abre, ahí les que cierra el botón. Ok, vamos a ver. No funciona porque no tenemos una cédula. Entonces, 011. No, vuelta de la cédula, ni siquiera mía. 0760825. Que ninguno funciona. Quizá ni siquiera 117, 600.
falta un dato. 00, 1. Ah, necesitamos más. Necesitamos hacer referencia al dato. Claro, 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 obviamente. Entonces eh, en esa lista necesitamos hacer una pequeña referencia al dato de que si todo eso está bien, entonces los datos se mostrarán aquí. Y ponemos una referencia con Angular, que es, no me acuerdo, NG. Sí, NG. NG if igual a rs. Ok. Se va a mostrar los datos. Y agregando vamos a crear un div. Para que se muestre el div. Y ponemos en el div style color rojo. No pudimos encontrar tu cédula. Y necesitamos hacer una referencia con otro. Mira, aquí me falta un asterisco. Con otro NG. Entonces tenemos NG if igual a NF error. Es el que va a respuesta error. Vamos a ver si lo tengo igual escrito. Perfecto. Y una vez que tenemos eso, vamos a ver si funciona. Control S. Ah, 00117, 600. 825. No funciona todavía. No funciona. Tenemos que cambiar eso. Vamos a ver. ¿Por qué no funciona? Falta algo muy importante. Botón, consultar, dar clic. Spam, botón. Claro, wow. Dance el input. Wow, el input. Obviamente no recibe ningún dato. El tipo, necesitamos que haga referencia a la cédula, por eso que no se manda ninguno de esos datos. Wow, wow. Me olvidé esa parte, tenía que hacerlo desde el inicio, entonces ponemos de tipo texto. Y a pasar al estar encima, ponemos cambiando. Vamos a poner cambiando. Y tenemos que hacer referencia con ngModel, que eso es una referencia aquí, un enlace. ngModel
necesito esto. Que referencia de cualquier manera. Ok. Y ponemos, obviamente, la cédula, lo puse en mayúscula. Ok, igual a cédula. Vamos a revisar si nos faltan algunos más controles. Ahora sí, debería funcionar y ahora lo puedo explicar. 00, entonces 600, 825. Todavía. Ok. No funciona ninguno. Seguimos viendo qué nos falta. Vamos a ver, se digita la cédula. El texto está cambiando. Okay. Se digitaliza. Se pide la cédula. Se digitaliza, se pide la cédula. Creamos una condición de tipo texto. Entonces escribiendo, se llama cambiando. El Y. Está bien escrito. NG model. Ok, llama falta cédula en el input. Luego se termina el ítem, se crea un botón. Usamos el botón para llamar a consultar. Consultar. Lo ponemos en blog con C y se llama consultar también. Al dar clic, míralo ahí está el error. No se está llamando la función, sino que se está poniendo un texto. Perfecto, entonces le damos a control S y ahora debe de funcionar. No pudimos encontrar la cédula, perfecto. Hay que revisar los códigos. Entonces 7825 no. 600, 825. Y ahora sí, pero falta algo. Dice Suárez que no, pero el nombre no está bien referenciado. Y ahora vamos a ver si está bien referenciado. Ahora sí, se llama. Quizá no había más. Agreguemos dos. Y aquí dice nombre. Cantante. El nombre no está bien. Nombres, ya me recordaba. Nombres. Dame chequear. Nombres, apellido 1, apellido 2, los dos funcionan, fecha. Okay. Controles aquí. Entonces vamos a ver los datos. Entonces 000, 517. Y aquí se muestra la cara, la cédula, vamos a ver. Perfecto, funciona bien esa parte. Amadís se llama, ¿sabes qué? No, y la fecha de nacimiento. Ahora hay que recordar esa parte ahora mismo. Vamos a ver si funciona aquí. 117, 600, 825. Entonces el blank. Blank. El título. Vamos a poner consulta de cédula. Y aquí la consulta de cédula. Demasiado grande.
No, seguro. Ah, ok. Ok, vamos a ver. Ay, consulta, vamos a poner. Uf. Vamos a poner consulta. Golden's full screen 2, pero. Ok. Lash. Fire. Ok, entonces. Controles. Consulta. Vamos a dejar así. Entonces 00, 1, 17, 600, 820. Ah, sí, hay otro, 824. 25. Y aquí tenemos la aplicación completamente funcional, con algunos errores en el video, pero se pudieron corregir. Entonces vemos, vamos a recapitular todo desde el inicio. Y disculpa algunos inconvenientes, vamos a ver. Entonces tenemos la creación del encabezado. Se pide la cédula. Se hace referencia a la cédula cuando se está escribiendo, se pone que es el tipo tenso, el input. Y se hace la conexión a la cédula desde un Angular, desde el HTML al TS, el TypeScript. Se termina el ítem. Se quiere un botón para consultar y con clic se consulta. Entonces, sí, es un mensaje de error. La conexión saca ese mensaje. Si el if no funciona bien aquí. De lo contrario, sí, no es uno. Va a presentar todos los datos aquí abajo. Entonces aquí se llama la URL con la sincronía. Es una respuesta. Cuando la respuesta está esperando, se pone en JSON cada una de las respuestas de modo asincrónico. Entonces se pone esos dos false, cualquier cosa. Claro, porque si sale true no va a mostrar la respuesta. Entonces, si los datos están bien, ok. Nombres y datos, digo, nombre va a ser referenciado con los datos del JSON. El apellido se va a hacer referenciado con los apellidos de JSON. Como el JSON no contiene espacio, se crea un espacio aquí, ¿verdad? Entonces, se conecta la foto, la fecha de nacimiento y se pone que eso es verdadero para cuando vayamos a recibir esa parte. De lo contrario, será falso y se pone el mensaje de error. Aquí cambiando se va a poner los otros en falso. ¿Por qué? Digo, cambiando se va a poner los otros en falso porque cuando se estén cambiando los datos, entonces no podemos mostrar la cédula. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Déjame. Cambiando. Yo tengo que poner la cédula de nuevo. Ok, 00, 117, 600 y 825. Entonces, si quito esto, mira, se va editando y no queremos eso. Imagínate que tú estés copiando y te aparezca eso. No sería algo hermoso. Entonces, vamos a poner la control S y probar de nuevo para que esté funcionando correctamente. Entonces, 00, 117, 600, 825. Y lo tenemos aquí. Y le damos se quita. Y ya, eso es todo. Gracias por todo. Adiós.